Bueno, siendo el 13 de noviembre de 2024, cerca ya diciembre, las 11:35 son. Estudié en este instituto. Estoy subiendo mis trabajos, mis proyectos que realicé en los años de la pandemia, como los efectos del COVID de la empresa minera Southern Copper Corporación Perú. Estos éramos los estudiantes: Arias Montes Cervid, Escalante Suárez Brenda, Meneses Salazar Fabiola, Casaquispe Erika, Trujillo Carampa Cielo, Vélez Soria Karen, Calderón Jonathan. Eran mis compañeros de ese entonces, así que les hablaré sobre cómo hicimos este tríptico. Bueno, primero comenzamos hablando sobre el COVID-19. Estábamos en plena pandemia, era todo virtual y no sabíamos cómo sería la vida de ahora en adelante. Gente moría a cada rato. Ibas al hospital por una simple gripe y nunca más regresabas. No era recomendable, era lo mejor hacer ejercicio, esperar a curarse, hasta ver pronto una posible solución a esa enfermedad. Bueno, empezamos hablando sobre qué es la COVID-19, o sea, ¿qué es? Es una enfermedad infecciosa causada por un virus con forma de corona, de ahí su nombre, coronavirus. La transmisión del coronavirus se produce mediante pequeñas gotas de saliva que se emiten al hablar, estornudar o toser. Produce síntomas similares a los de la gripe. Por el momento no existe cura alguna, ni algún tratamiento específico. Actualmente, esto era en el 2020. Yo recuerdo que postulaba, estaba en la academia, en ese entonces era Spayop, ya que el instituto tiene sus academias y para cambiar de nombre, parece constantemente, cada año. En ese entonces era Spayop y yo había comprado ya para postular todo, mi, am, los documentos, el trámite que había realizado para rendir el examen. Sin embargo, el examen no se rendiría de forma habitual, sino que debido a que se había suscitado una pandemia en ese entonces, todos entramos en cuarentena para protección del país y la vida de todos los ciudadanos. Eh, y es que mm, actualmente sí tiene cura. En 2024 ya me vacuné mis 3 vacunas. Eh, Qué bueno que todo ha ido para bien. Bueno, ese es el trabajo que realizamos en ese entonces. ¿Por qué se ha hecho viral su conocimiento? Bueno, el primer brote de COVID-19 fue en Wuhan en diciembre de 2019. Su rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero de 2020, se declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional. Por eso, pues en el 2020 fue que ya justamente para abril ya se cierra todo y el examen llega a ser virtual en ese entonces, basándose en el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias. En esa fecha la enfermedad se había detectado en todas las provincias de China continental y se diagnosticaban casos de otros 15 países. En consecuencia, para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, aislamiento social, cancelación de eventos y cierre de establecimientos. Mucho se dio el teletrabajo. Actualmente de eso se pasa ahora también, del que te lleven la comida a tu casa, que te traigan los productos a tu casa. Eh, Varias empresas aún siguen existiendo desde la pandemia que se crearon. Empresa minera, Southern Copper Corporación Perú. ¿Qué es la SSC, la Southern Copper Corporación en Perú? La Southern Copper Corporation SSC es uno de los productores integrados de cobre más grandes del mundo. Producen cobre, molibdeno, zinc, plomo, carbón y plata. Todas sus operaciones en minado, fundición y refinación están ubicados en Perú y México y conducen actividades de exploración en estos países y en Chile. Desde 1996 sus acciones comunes están listadas tanto en la Bolsa de New York como en la Bolsa de Valores de Lima. Esta empresa continuó trabajando a pesar de las restricciones que varios personas comunes que no se dedicaban al rubro de la minería realmente perdieron sus trabajos y tuvieron que volver a postular. Algunos que ya tenían contactos fijos o conocidos pudieron volver con simpleza, con sencillez a sus trabajos. Otros tuvieron que cambiarse de trabajos
para sustentarse de alguna forma. Aún así, el gobierno apoyó con bonos. Yo recibí también algunos bonos. Soter Perú Copper, Perú SPSC es la sucursal registrada en Southern Copper Corporation en Perú, fundada en 1954 para desarrollar actividades mineras en el país. SPSC es el mayor productor del metal rojo en el país, o sea, el cobre. ¿Qué minas opera? Bueno, la compañía opera las minas Cuajone y Toquepala en Perú, en las alturas de la cordillera de los Andes, a unos 860 kilómetros al sureste de la ciudad de Lima, Perú. También operan una fundición y una refinería al oeste de las minas de Toquepala y Cuajone, en la ciudad costeña de Hilo, Perú. Además es dueña de la operación aurífera Tantahuaytay en la región Cajamarca con Buenaventura, productor local de metales preciosos. Afectación económica. Bueno, datos financieros claves. Se habla que las ventas en el primer trimestre en 1T20 fue de 1.719.7 dólares. Costo por ventas 955.8. Utilidad operativa 5533.3. Utilidad neta 214.8, margen de utilidad neta 12.5%, EBITDA ajustado 718.8, margen de EBITDA 41.8 ajustado, utilidad por acción, inversiones capital 101, 0.28. Ahí está el primer trimestre 19, el cuarto trimestre 19, valoración, variación en dólares, en porcentaje. Bueno, vemos, a ver, es una recaída tal vez. Un momento. Están llamando, contesta, no, contesta. No sé, contesta. A ver, una recaída, 1719 vemos, 1753.4, 33.7. ¿Dónde podríamos ver la recaída? El 41%, el 30%. 70, 41.7%, la valoración. Bueno, montos de millones excepto montos por acciones y porcentaje. Bueno, las ventas netas, la explicación es que las ventas netas del 1T20 fueron de 1.719.7 millones. Sin embargo, debido a los menores precios de los metales, las ventas netas fueron de 1.9 menor que el 1T19. El volumen de venta de cobre aumentó en 10.6%, debido principalmente a la producción adicional proveniente de la nueva contratadora de Toquepala. Los volúmenes de subproductos de plata 8.2%, molibdeno 41.9% y zinc 7.1% aumentaron cuando los comparamos con los volúmenes de ventas del 1T19. Precio promedio de los metales, vamos a ver, en cobre, en el 1T del 2019, vamos. 2.67, 63, 77, 82. Bueno, hubo una alza hasta el 2019 con 2.82 y un promedio del 2.72, pero hubo una recaída en el 2020, justo cuando inició la pandemia, de 1.56. Ahí se puede ver ese valor. 1.72, 2.72 a 2.56. En cobre también una recaída de 2.72, un aproximado a 2.57. De 11.27 a 9.56, una gran recaída en molibdeno, en comes cobre, en zinc, 1.16 a 0.97, en plata, de 16.16 a 16.87, y en oro, de 1.392.17 a 1.000. No, en oro hubo un aumento, más al contrario, en oro hubo un aumento en la pandemia. En plata también hubo un aumento, 16.16 a 16.87. Después en zinc, molibdeno, en cobre y en cobre, LME, cobre y COMEX hubo un descuento. Las valoraciones también que hubo también en ese entonces del T20 versus el 4T19 hay variaciones.
Bueno, la explicación es que la utilidad neta del T20 fue de 2014.8 millones, 44.7%, menor que la utilidad neta del 1T19, que se hablaba de 388.2 millones. El margen de utilidad neta en el T1T20 fue de 12.5% comparado con el 22.1% en el 1T19. Estas disminuciones se debieron principalmente a menores ventas y mayores costos operativos, más 12.0%. Los costos aumentaron debido a mayores volúmenes de ventas, material lixiable y compras de cobre a terceros. Los mayores costos fueron parcialmente compensados por menor costo de combustible y el efecto de la devaluación en los costos nominados en monedas locales. Bueno, el EBITDA ajustado del 1T20 fue de 718.8 millones de dólares, 19.2% menor que el EBITDA ajustado del 1T de 2019 de 889.9 millones, o sea, una reducción, en simples palabras. El margen EBITDA ajustado en el 1T20, el primer trimestre de 2020, fue de 41.8%, comparado con el 50.8% en el primer trimestre de 2019. La producción de cobre aumentó en 5.8% en el primer trimestre del 2020 comparado con el primer trimestre de 2019, debido a la mayor producción en nuestras minas peruanas, que se obtuvo un aumento del 17.8% como resultado de la nueva contratadora de Toquepala y mayores leyes de mineral y recuperación en la mina Cuajone. Esto fue parcialmente compensado por una menor producción en nuestra mina Buenavista, con una resta del 3.1% debido a menores leyes de mineral. Producción de subproductos. La producción de molibdeno aumentó en 39.7% cuando comparamos el 1T20 con el 1T19, debido a una mayor producción en todas nuestras mineras, lideradas por la nueva planta de molibdeno de Toquepala. La producción de plata minada aumentó en 21.6% en el 1T20 comparado con el 1T19. El costo operativo en efectivo por libra de cobre neto de ingresos por subproductos fue de $0.77 en el primer trimestre de 2020 comparado con 0.90 en el primer trimestre de 2019. En el primer trimestre de 2020 se gastó $101.0 millones en inversiones de capital, con 41.7% menor que en el mismo periodo de 2019, y representó un 47.0% de la utilidad neta. Dividendos. Sus dividendos. El 23 de abril de 2020, el directorio autorizó un dividendo de 0.20 por acción a pagarse el 2020 de mayo de 2020. Los accionistas registrados al cierre de operaciones del 13 de mayo de 2020. Este fue un trabajo hecho en 2020, ya para abril, en el segundo ciclo. En conclusión, a pesar de la sólida posición financiera de la compañía, de los razonablemente buenos resultados del trimestre debido a la incertidumbre de los mercados de metales y la economía mundial y las expansiones planeadas por la compañía, su directorio tomó una posición más cautelosa respecto de los dividendos. En consecuencia, aprobó un dividendo equivalente al 50% de lo que ha venido pagando en los últimos trimestres, considerando la sólida posición financiera y la competitiva estructura de costos de Southern Copper. Sin duda, SCC, Southern Copper Corporation, pasará los actuales tiempos difíciles y superará la crisis. Bueno, pues fue una de las empresas que no paró y continuó trabajando a pesar de las dificultades. Más tiempos, horas de trabajo, ya que se podían usar doble tiempo, tanto de día y de noche, ya que no había gente en las calles. Ellos podían transportar sus vehículos. Realmente muchas cosas pudieron haber pasado en la pandemia y nadie se pudo haber dado cuenta, ya que varias empresas trabajaban las 24 horas del día. Regaban las pistas. Recuerdo haber escuchado que las mineras regaban las pistas para que la tierra no se levantase, y así ahorraban y más tiempo y eficacia y limpieza también a la vez. Bueno,
son los efectos del COVID en la empresa minera Southern Copper Corporation en Perú, quien pudo superar la crisis y continuar a pesar de los tiempos difíciles. En ese tiempo también llevamos la resiliencia. Bueno, gracias. Espero les haya gustado esta presentación que yo hice con mi equipo desde entonces, que eran mis compañeros.